Es un placer, queridos hermanos, volvernos a encontrar una vez más para revisar en esta ocasión nuestra revista La Atalaya del mes de agosto del 2020. Este es el quinto artículo que tiene la revista y el último del que vamos a utilizar. El artículo de estudio es el número 35 para la semana que corresponde el 26 de octubre al 1 de noviembre. El título del artículo de estudio es Respetemos el lugar de los demás en la congregación. El texto base es 1 Corintios 12:21, donde dice: el ojo no puede decirle a la mano, no te necesito, ni la cabeza puede decirles a los pies, no los necesito. Veremos la canción 124 con el título Siempre fieles y leales. En cuanto al avance, dice: todos los siervos de Jehová somos distintos y cumplimos diferentes funciones en la congregación. Este artículo nos ayudará a ver por qué es importante que respetemos a cada miembro de la familia de Jehová. Les recordamos que si usted aún no se ha suscrito a este canal, puede hacerlo. Si tiene alguna sugerencia también, con gusto podemos recibirla. Y activar la campanita para que cada semana que salga un nuevo video usted pueda recibir la notificación. Tuvimos algunos inconvenientes con el canal anterior, así que vamos a tener que iniciar de nuevo. Por esa razón vamos a esforzarnos por entre días sábados y lunes poner los artículos que corresponden para la semana de estudio. Empecemos entonces con el primer párrafo. La pregunta es: ¿qué le da Jehová a cada uno de sus siervos? Como posible respuesta en el párrafo indica que Jehová nos ama tanto que nos da un lugar en su congregación. No todos somos iguales. Cada uno es diferente, por lo tanto, cada uno es valioso. Y también nos necesitamos. Veamos cómo el apóstol Pablo nos ayuda a entender este punto. En el párrafo 2 dice, según Efesios 4:16, ¿por qué debemos valorarnos y cooperar unos con otros? Para poder contestar esta pregunta, necesitamos leer Efesios 4:16, que dice así: por medio de él, todas las partes del cuerpo están armoniosamente unidas y cooperan gracias a las coyunturas que aportan lo necesario. Cuando cada miembro cumple bien su función, esto contribuye a que el cuerpo crezca al edificarse sobre el amor. La pregunta decía, según Efesios 4:16, ¿por qué debemos valorarnos y cooperar unos con otros? Pues bien, aquí claramente se indica que se compara a la congregación como un cuerpo. Y sabemos que cada parte del cuerpo es importante para que funcione bien. En el párrafo 2 se expone muy bien que se necesita que haya paz en la congregación. Y para eso, cada uno de nosotros debe reconocer que el otro es importante, que es valioso. Y aquí se indica que no podemos mirar a un siervo de Jehová de nuestra congregación y decir, no te necesito. Y esta unidad es tan necesaria porque es una manera de fortalecernos y de sentirnos queridos los unos a los otros. Ahora veamos el párrafo 3, que analizaremos en este artículo. Aquí se indica 3 grupos. El primero, cómo los ancianos pueden respetarse unos a los otros. Luego también, cómo valorar a nuestros hermanos y hermanas solteras o solteros. Y por último, cómo demostrar aprecio a nuestros hermanos que no hablan bien nuestro idioma. Así que empecemos con el primer subtítulo. Ancianos, respeten a sus compañeros ancianos. La pregunta del párrafo 4. ¿Qué consejo de Pablo que se encuentra en Romanos 12:10 deben seguir los ancianos? Si acudimos a la Biblia y leemos Romanos 12:10, dice: con amor fraternal muéstrense tierno cariño. Tomen la iniciativa de honrarse unos a otros. El consejo entonces que se deben seguir los ancianos es darse honra los unos a los otros. Es decir, darle el lugar que el otro se merece. Y es que todos los ancianos han sido nombrados por el mismo Espíritu Santo. Y no es porque el uno sea mejor que el otro,
simplemente porque llenan los requisitos. Cabe reconocer que cada uno tiene su talento, sus puntos fuertes, también pueden tener sus puntos débiles. Puede que unos tengan pocos años como ancianos, otros pueden tener poca experiencia en ciertas actividades como ancianos, pero eso no quiere decir que no van a colaborar los unos a los otros. Puede que algunos hermanos tengan poca oportunidad de ayudar en ciertas funciones porque su edad no les permite, o tal vez porque tengan mala salud, pero eso no les impide compartir y aportar con ideas y sugerencias bíblicas. Por eso el texto que está puesto de 1 Corintios 12, 17 al 18, también palabras del apóstol Pablo bajo inspiración, dejan muy claro el punto en el versículo 18. Pero Dios colocó a cada uno de los miembros del cuerpo como Él quiso. Cada miembro del cuerpo es importante, y aquí se habla de ¿qué va a decir el ojo que no necesita al oído o el oído que no necesita el olfato? Cada uno tiene su función. Lo mismo es dentro de la congregación con relación a los ancianos. Cada uno tiene un don y un talento que va a aportar diferente a otro que tal vez tenga mucho tiempo de experiencia. Veamos el párrafo 5. ¿Cómo muestran los ancianos que respetan a sus compañeros y por qué es tan necesario que lo hagan? La posible respuesta sería escuchándolos con atención. Se pone aquí el caso de la atalaya del 1 de octubre de 1988, que dice: los ancianos reconocerán que Cristo puede dirigir por Espíritu Santo la mente de cualquier anciano del cuerpo de ancianos para suministrar el principio bíblico necesario para tratar con cualquier situación o tomar cualquier decisión importante. Así que eso indica que Jesús puede utilizar a un hermano que tenga poca experiencia o pocos años como anciano, etc. Solo piensa en el caso de los apóstoles de Jesús. En el registro bíblico no todos sobresalieron de la misma manera, pero fueron escogidos por Jehová, por Jesús, y eso indica que tenían los valores espirituales precisos para formar ese grupo exclusivo de personas que estarían muy cercas a Jesús. Veamos el párrafo 6. La parte A. ¿Qué ayudará a los ancianos a trabajar en unidad? El respeto por sus compañeros ancianos ayudará a que todo funcione armoniosamente. Aquí se indica algunos aspectos, como por ejemplo, un anciano no va a tratar de dominar la conversación de una reunión de ancianos pensando que él es el único que tiene la razón, o queriendo ser el primero en dar su opinión como la única válida en estos casos. Como se dice claramente, debe pensar con humildad y modestia y escuchar con atención a los demás cuando ellos también participen. Pero un buen recordatorio, según Mateo 24, 45 al 47. No importa el tiempo que se tenga como anciano, la experiencia, etc., todos deben ser guiados por los principios bíblicos y la guía del esclavo fiel y prudente. Así que todos deben someterse también a esto. La parte B. ¿Cómo se beneficia la congregación? En primer lugar, se mantiene el Espíritu Santo de Dios dentro de la congregación y en ese cuerpo de ancianos. Y en segundo, como dice Santiago 3:18, se mantiene la paz en la congregación al ver ellos la unidad que hay entre los miembros del cuerpo de ancianos. Si usted tiene su revista tanto digital o física a la mano, puede ver en la página 27 las dos fotografías que tenemos ahí de del mismo cuerpo de ancianos. Podemos notar que en la fotografía de la mano izquierda está hablando un hermano de más edad, posiblemente de más experiencia, quién sabe si es el coordinador del cuerpo de ancianos, y todos le están prestando atención. Y en la siguiente fotografía está el anciano más joven también dando su opinión. ¿Y qué hacen los demás? Igual le están prestando la atención debida. Eso es respetar a los hermanos, respetar a su compañero anciano. Sin importar la experiencia o la edad que se tenga, todos aportarán las ideas como hemos visto. Veamos el siguiente subtítulo. Respetemos a los hermanos que no están casados. La pregunta 7. ¿Qué opinaba Jesús de la soltería? Jesús nunca dijo que era obligatorio que se casen o que se mantengan solteros. Lo que sí dijo en Mateo 19, 11 y 12 fue que algunos decidirían no casarse. Por ejemplo, dice:
No todos pueden cumplir con estas palabras, solo los que tienen el don. Algunos eunucos ya nacieron así, a otros los hicieron eunucos los hombres, pero hay otros que se han hecho eunucos ellos mismos por el reino de los cielos. Quien pueda cumplir con esto, que lo haga. Tenemos aquí una nota que explica esta expresión eunucos. Dice, la expresión se han hecho eunucos también puede traducirse han escogido vivir como eunucos. Aquí la palabra eunucos no se refiere a hombres que estén castrados literalmente, sino a personas que permanecen solteras por voluntad propia. Así que Jesús respetaba a los que eran casados y los que eran solteros y no los consideraba unos más que otros. Es más, algunos de sus apóstoles, como el apóstol Pedro, era alguien que tenía a su esposa. Así que no había ningún problema en que Jesús considerara igual a cualquiera de ellos. Continuemos con el párrafo 8. Según dijo Pablo en 1 Corintios 7, del 7 al 9, ¿en qué debían pensar los cristianos? Leyendo el texto dice así, con todo, me gustaría que todos los hombres fueran como yo. Sin embargo, cada uno recibe de Dios su propio don, unos de una manera y otros de otra. A los que no están casados y a las viudas les digo que es mejor para ellos permanecer como yo. Pero, si no tienen autocontrol, que se casen, porque es mejor casarse que estar ardiendo de pasión. La pregunta decía, según dijo Pablo en 1 Corintios 7, 7 al 9, ¿en qué debían pensar los cristianos? Pablo también era soltero. Eso lo expresó en 1 Corintios 7, 8, donde él dijo, recomendando a los que no están casados y a las viudas, mejor permanezcan como yo, indicando de que su meta era servir a Jehová, pero eso no menospreciaba a los que se casaban, ni tampoco menospreció a los solteros. Es más, Timoteo no estaba casado cuando fue asignado para responsabilidades de peso. En una nota que tenemos aquí de Filipenses 2, se menciona que no sabemos con seguridad si Timoteo llegó a casarse. Pero eso indica que él no estaba haciendo distinción entre los que son casados y no lo son. Por lo tanto, hoy día también dentro de la congregación cristiana, no queremos tampoco menospreciar o hacer pensar mal de nuestros hermanos que no se han casado, pensando que por no estar casados no están mejor capacitados o por ser solteros no lo están. Entonces, todo esto indica que debemos ser razonables y seguir el modelo que tenemos de palabras de Jesús, como también de Pablo. La pregunta 9 dice, ¿qué podemos decir del matrimonio y de la soltería? No queremos dar nuestra opinión personal. Queremos basarnos en lo que dice también el esclavo. Y ya hemos visto lo que dice la Biblia con relación a Jesús y Pablo. En la atalaya del 1 de octubre del 2012 dice lo siguiente. En realidad, ambos estados pueden considerarse un regalo de Dios. En cuanto a la soltería, Jehová no ve ese estado como una fuente de dolor y vergüenza. Está claro que debemos respetar el lugar que ocupan los solteros en la congregación. La pregunta del párrafo 10 dice, ¿cómo podemos demostrar que respetamos a los hermanos solteros? Queremos recordar que muchos de ellos, por diferentes circunstancias, se mantienen solteros. Donde en palabras bajo inspiración se dice que hay que ocuparnos de nuestros propios asuntos y trabajar con nuestras manos. Es decir, no meternos en asuntos ajenos, como también dice la primera carta a Timoteo 5:13. Pero más que aventurarnos a decir cosas sobre cómo será que ellos se sienten, veamos lo que dice el párrafo 11 y 12 en la pregunta, ¿cómo podríamos desanimar a los solteros sin querer? En el párrafo 11 tenemos comentarios de dos varones que tienen privilegios dentro de la organización. Un suplente de circuito dice que él se siente desanimado cuando le preguntan por qué no se ha casado, aunque sea con una buena intención. Y otro hermano que sirve en una sucursal dice que a veces le dan la sensación de que algunos sienten lástima por los solteros, como si fuera una carga y no un regalo. En el párrafo 12 se menciona a una hermana que también sirve en Betel, fue asignada a hacer un trabajo que le enviaron a hacer en otra parte del país, de parte de la sucursal. Y en una noche que no había reunión, una hermana le dijo que había dos hermanos de su edad y como que ella estaba buscándoles novio. Dice que entraron en el salón del reino, le agarró y la llevó donde estaban los dos hermanos para presentarlo. Dice ella, qué vergüenza pasamos los tres.
Sabía que la hermana estaba muy interesada en buscarle una pareja. Si usted tiene su revista en la mano, puede ver en la página 29 la fotografía que tenemos. Y se puede ver a un hermano soltero. Parece que tiene privilegios y hay una hermana aparentemente con buenas intenciones que está pensando cuál sería una buena opción para él. Y ahí se piensa en 4 hermanas más de la congregación. Como hemos visto, son decisiones personales que no debemos intervenir a menos que ellos nos soliciten ayuda. El párrafo 13. ¿Qué animó a una hermana soltera? Pues a esta hermana que sirve en Betel dice que le anima mucho ver a precursores solteros que sin importar su condición, ellos están centrados y felices en el servicio a Jehová y por supuesto aportan mucho en el crecimiento en la congregación. Y ella comenta que se siente a gusto estando en una congregación donde se le respeta y donde se le valora, que tampoco se le tiene lástima, ni envidia, ni se le ignora por su posición como soltera. Se siente muy querida. Veamos el párrafo 14. La pregunta es, ¿cómo demostramos que respetamos a los solteros? Hay que demostrarles que los apreciamos por sus cualidades, no por su condición de soltería. No hay que sentir lástima por ellos. Lo que debemos nosotros valorar es su fidelidad. Así sabrán que ellos se los necesita también en las congregaciones. Veamos ahora el siguiente subtítulo. Respetemos a quienes no hablan bien nuestro idioma. El párrafo número 15 dice, ¿qué cambios han hecho algunos publicadores para ampliar su ministerio? La posible respuesta podría ser que muchos han tenido que ampliar su ministerio cambiándose de vivienda o de congregación y se han mudado a lugares o congregaciones donde necesitan ayuda para cubrir sus territorios pero en otro idioma. Y algunos de nosotros sabemos que aprender un nuevo idioma es bastante complicado. Hacen como decía la profecía de Hechos 16:9, de pasar a Macedonia y ayudarlos. Y no es una decisión fácil para muchos, pues tienen que dejar a sus familiares, congregaciones, costumbres, etc. Y aprender el idioma exige también tiempo y esfuerzo. Así que vale la pena valorar por sus cualidades y el deseo que tienen de ayudar a otros. El párrafo 16 tiene la pregunta, ¿en qué deben basarse los ancianos al decidir si recomendarán a un hermano? Sin duda es una muy buena pregunta y puede que esto esté sucediendo en algunas congregaciones del mundo. Y aquí se nos recuerda los requisitos en 1 Timoteo 3 y Tito 1, donde se indican cuáles son los requisitos que se exigen para los hermanos ser recomendados como siervos o ancianos. Y ninguno de los requisitos dice que debe saber hablar bien un idioma. Así que es muy claro. Los ancianos deben basarse en que cumpla los requisitos bíblicos y no que sepa un idioma, hablarlo completamente bien. El párrafo 17 tiene como pregunta, ¿qué deben decidir las familias que se mudan a otro país? La situación mundial ha hecho que muchos se muden de países y tengan que ir a un lugar donde se hable otro idioma. Y claro, los niños tienen que ir a una escuela o colegio donde hablen el idioma del país. Papá o mamá también tendrán que hablar ese idioma local por trabajo posiblemente. Así que la pregunta sería, ¿a qué congregación se va? ¿A la del idioma del país o la del idioma de ellos? Eso nos lleva a la pregunta 18. De acuerdo con lo que dice Gálatas 6:5, ¿cómo demostramos que respetamos la decisión del cabeza de familia? Bueno, el texto dice, porque cada uno llevará su propia carga de responsabilidad. En este caso, el cabeza de familia debe decidir lo que es mejor para cada uno de sus miembros. Es una cuestión personal y la que él tome o ella tome debe ser respetada. La labor de nosotros en nuestras congregaciones es hacer lo que dice Romanos 15:7. Recibirnos con gustos unos a otros, darle la bienvenida o apoyarlos y ayudarlos a que sigan creciendo espiritualmente. El párrafo 19 tiene la pregunta, ¿qué debe hacer el cabeza de familia si sus hijos no entienden bien el idioma de la congregación? Bien, hay varias circunstancias que podrían hacer que los hijos asistan a una congregación que hable otro idioma que no entiendan tan bien ellos. ¿Qué debe hacer el cabeza de familia? Se sugiere que, por supuesto, debe acudir a Jehová para tomar una buena decisión y pensar qué es lo mejor para ayudar a que sus hijos o su familia crezcan en sentido espiritual. Y aquí se habla de 2 opciones. Una, que se le enseñe a sus hijos a hablar bien el idioma materno. Y otra, hablar o asistir a una congregación que hable el idioma que ellos entiendan. De esa manera van a progresar en sentido espiritual. De nuevo, la sugerencia para nosotros es
Aceptemos la decisión del cabeza de familia y apoyemos a la congregación. Ahora pasemos al párrafo 20. La pregunta: ¿cómo mostramos que respetamos a quienes están aprendiendo un idioma? De nuevo, vale la pena recordar que estos hermanos están haciendo grandes esfuerzos por estar en una congregación que habla un idioma diferente, que ellos no aprendieron desde pequeños. Así que más que criticar su manera de pronunciar o su torpeza al decir ciertas cosas o confusiones, más bien valoremos el corazón que han tenido para estar ahí apoyándonos, y hay que respetarlos y, por supuesto, apoyarlos para que hablen bien nuestro idioma. Y aquí tenemos una fotografía que tiene que ver con el párrafo 20, donde dice: ¿cómo podemos demostrar que valoramos a quienes están aprendiendo un idioma? Y se ve a este hermano que ha tenido que escribir su comentario, y eso exige tiempo, esfuerzo, y los demás pues están pendientes de ayudarlo. Y más bien que burlarse audiblemente, pues están ahí ellos agradecidos sin duda porque este hermano está progresando en su pronunciación y sin duda van a seguir aconsejándolo. Ahora revisemos el último subtítulo: Todos somos valiosos para Jehová. La pregunta de los párrafos 21 y 22 es: ¿por qué le damos muchas gracias a Jehová? Le agradecemos que nos permite tener un puesto en su congregación, un lugar en su congregación. No importa si somos hombres, mujeres, solteros, casados, jóvenes, mayores, etc. Jehová nos apoya y realmente quiere vernos disfrutar dentro de su organización. Como se indica en Romanos 12, 4 y 5, somos un miembro diferente al otro, pero necesario para que todo funcione en unidad y coordinación. Y como concluye el párrafo 22, no solo sigamos las sugerencias que tenemos en esta revista, sino también busquemos otras maneras de valorar a cada uno de nuestros hermanos en las congregaciones. Sin duda, muy buenos recordatorios para todos nosotros, para que esta congregación siempre siga floreciendo y creciendo. Ahora tenemos las preguntas de repaso. ¿Qué contestaría? La primera es: ¿cómo pueden los ancianos demostrar que respetan a sus compañeros ancianos? Pues como leímos en Romanos 12:10, honrándose unos a otros. Vale la pena también recordar el comentario de la Atalaya del 1 de octubre del 88, donde se indicaba que Jesús puede utilizar a cualquiera de los ancianos para transmitir el deseo que él tiene que todos lo sepan. Y en el párrafo 6 se indicaba que nadie debe dominar la conversación en el cuerpo de ancianos y todos ser humildes, modestos y prestar atención siempre a los principios bíblicos y a las directrices del esclavo fiel y prudente. La segunda pregunta es: ¿cómo podemos demostrar que respetamos a los hermanos solteros? Pues primero reconocer que ellos tienen el derecho de decidir si están o no en esa condición y por qué quieren estarlo. La mayoría son por tener el deseo de servirle mejor a Jehová. No veamos como una lástima la condición de ellos, sino que más bien ellos se sienten contentos de dar un poco más que otros que en cambio tenemos familia. Reconocer que tanto el matrimonio como la soltería son regalos de Dios también vale la pena tener presente. Recordamos en el párrafo 10, primero a los Tesalonicenses 4:11, donde decía que hay que ocuparnos de nuestros propios asuntos. Así que no es prudente intervenir en la vida de ellos sin que nos lo autoricen. Y más bien, antes que ver eso como una lástima de que estén solteros, veamos su fidelidad, sus cualidades y su buen corazón de servirle más a Jehová con tiempo valioso. Y la última pregunta es: ¿cómo podemos demostrar que respetamos a los hermanos que no hablan bien nuestro idioma? En el caso de los que se han mudado por alguna obligación personal, pues apoyarlos para que ellos estén en nuestras congregaciones. Apoyar a sus familias que han tomado la decisión de estar en nuestra congregación y también ayudar a los hermanos que por voluntad propia han decidido asistir a nuestras congregaciones para ayudarnos en el territorio de predicación. Sin duda son muy buenos recordatorios que todos nosotros necesitamos para saber aprovechar el lugar que a cada uno de nosotros nos corresponde y apoyar a los que también desean estar en nuestras congregaciones. Esperamos, hermanos, que podamos participar en nuestras congregaciones con nuestros comentarios. Hemos tenido que hacer ajustes en la presentación de los comentarios de la Atalaya y le rogamos que si usted cree que es conveniente suscribirse y darle un like y poner la campanita, pues sin duda podemos beneficiarnos un poco más. Si usted cree que este artículo de estudio de la Atalaya sirve tanto para usted como para otros, puede suscribirse, darle un like
y compartir el link con otros hermanos. Si es la voluntad de Jehová, esperamos usar nuestra nueva revista de septiembre del 2020 para nuestro estudio número 36. Esperamos tener ese gusto la próxima ocasión.